Bienvenidos nuevamente a esta teleclase. Saludos a todas las personas. Octavo grado debe estar listo porque es el momento preciso para comenzar a aprender, a recordar esos conocimientos importantísimos que tenemos en esta etapa de aprendizaje. Hoy nos acompaña Alba Calderón, especialista en la materia de sociales, y tenemos una temática de la cual vamos a salir más sabios. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Emilio? ¿Y cómo están todos ustedes? Qué bueno estar nuevamente en este espacio. Aprendamos en casa. Hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante y es que vamos a conocer acerca de obreros, sindicatos y luchas sociales. Así que no está de más sacar un cuadernito, un bolígrafo para poder hacer anotaciones, que vamos a conocer también un poco de historia. Exacto, pendientes de cada uno de los datos que vamos a estar compartiendo con ustedes, porque van a servir para reforzar y como una herramienta de estudio para todos aquellos que estamos aprendiendo desde casa. Saludos a todas las personas que se suman también a través de los medios digitales. Estábamos hablando obreros, sindicatos y luchas sociales. De estos tres me surge una duda. ¿Qué es un sindicato? ¿De a quién le llamamos sindicato, Alba? Bueno, comencemos por ahí, todo tiene relación. Cuando hablamos de obreros, de sindicatos, de luchas sociales, todo es una relación. Pero vamos a comenzar y nos vamos a ir siempre a la historia. Vamos a hablar de la revolución industrial, por ejemplo. Cuando hablamos de revolución industrial, vamos a recordar que con la revolución vinieron avances, vino nuevas formas de producción, una nueva distribución o redistribución del trabajo, y con eso se fueron estableciendo otras situaciones, es decir, una carga laboral para personas sumamente extensa. Había niños trabajando, había mujeres trabajando, hombres trabajando, pero las cargas de trabajo o las horas de trabajo hablamos de 14, 16 horas y muchas veces con una sola hora de descanso. Entonces, esto, aparte de los ambientes laborales, las áreas insalubres o la dificultad o el riesgo de la actividad que se estaba realizando, muchas veces terminaba con la vida de los niños o de cualquiera de los obreros que estaban en esos lugares. Muy bien, o sea que parte del surgimiento de la revolución industrial podríamos decir que son esos momentos de explotación, que posiblemente las personas la pasaban muy mal haciendo trabajos que posiblemente también pusieran en peligro su vida. Correcto, entonces ya no he olvidado tu pregunta. Ajá. ¿Qué son los sindicatos? Todavía no, pero esto hace que se vaya formando una conciencia de grupo, una conciencia social de grupo y la necesidad de poder ir formando asociaciones o grupos para poder empezar a pedir que se cambiara este tipo de situaciones que hasta este momento se estaban llevando de esa forma. Es así como surgen las primeras asociaciones gremiales o los primeros grupos en ese momento para poder exigir el cambio de estas situaciones. Y no estaba exigiendo nada anormal, sino nada más reducir las horas a 8 horas, decían 8 por 3. ¿Y por qué? Porque 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de sueño. Eso es lo que decían ellos. Entonces era muy importante el poder reconocer que estas personas estaban en su condición, en sus derechos, pues de estar pidiendo esto, se estaban explotando, ¿verdad? Entonces empiezan a surgir en los diferentes países este tipo de demandas. Y esto comienza en Inglaterra, obviamente, porque en Inglaterra es donde tiene primeramente la revolución industrial su nicho. Y esta revolución también tiene un impacto y una repercusión en América Latina y en todo el continente. Más adelante, por supuesto, ¿verdad? Después de todos estos movimientos, vamos a hablar también porque se celebra el día o se conmemora, mejor dicho, el Día del Trabajador. Y vamos a pasarnos un poco a América Latina. ¿Qué pasa en América Latina? América Latina tiene, y propiamente El Salvador, nuestro país que nos interesa también, tiene un proceso de explotación laboral. En ese momento, bueno, se habían perdido las tierras ejidales, las tierras comunales, había un desencanto de las personas. Los obreros, las personas que trabajaban en los jornales, en las fincas, por ejemplo, eran personas que hacían una gran cantidad de horas trabajando
recibían poco salario, y esto además era en fichas donde solamente se podían cambiar en las haciendas de las personas, de los patronos, y además se les cobraba un peso por el lugar donde habitaban. Entonces, una serie de situaciones empiezan a surgir las primeras asociaciones mutuales. Comienza el mutualismo, ¿verdad? En general, después van a ser organizaciones laborales y posteriormente van a venir los sindicatos. Se forman, ya sí, se estructuran. Pero cuando mencionamos que las personas se comienzan a unir, que comparten esos momentos de tal vez disgusto del hecho de la explotación que estaban viviendo, surge algo que lo había leído en una de las guías y es conciencia de grupo. Sí. ¿Qué podríamos decir sobre eso? ¿Será que el hecho que todos estuvieran pensando al mismo tiempo sobre una temática generara una conciencia en común, o cómo podríamos determinar ese concepto? La conciencia de grupo es: voy a buscar el bienestar para todos nosotros. ¿Verdad? No voy a pensar solo en mí, solo en mi bienestar, sino en todo el grupo. Porque que se piden derechos sociales, la salud es importante, el descanso es importante, las vacaciones y todos esos logros que se han venido teniendo a través de la historia por las luchas de estas personas. De recordar también que posteriormente, en la década de los 30, con el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, son reprimidos nuevamente todas las formas sindicales. Y además recordar o hablar también que anteriormente no teníamos una normativa, no teníamos un código de trabajo como lo conocemos actualmente, sino que todas estas relaciones se normaban a través del Código Civil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un sindicato? Es una agrupación, es un grupo de personas que busca establecer la armonía, las relaciones entre el patrono y los trabajadores, llegar a acuerdos, establecer diálogos, establecer todas esas situaciones que van a favorecer la vida de los trabajadores. Ese es en sí, ¿verdad? El grupo que busca el bienestar, que busca la relación social, que busca establecer límites y poder llevar el beneficio para todos los trabajadores. Y ya que sé todos estos conceptos, ¿cómo es que surge la formación de los gremios de artesanos, por ejemplo? Fíjate, esa pregunta me trae a la mente una obra que escribe Roque Dalton y se llama Miguel Mármol. Miguel Mármol describe cómo se forman los grupos de artesanos precisamente para la demanda de sus actividades, ¿verdad? Lo que estaban realizando en ese momento y la represión que también tuvieron en eso. Pero posteriormente, cuando ya se establece toda la forma sindical, también es necesario recordar otros eventos que sucedieron, sobre todo en Estados Unidos. Y vamos a hablar de Chicago. Y aquí surge otra situación. Aquí vamos a hablar, nosotros de repente el 1 de mayo vemos a las personas manifestándose, vemos a las personas que hacen marchas y dicen, están celebrando el Día del Trabajo. Más que una celebración, es una conmemoración. ¿Por qué? Vamos a recordar qué pasó ese 1 de mayo en Chicago. Y de ahí surge la historia de los mártires de Chicago. Empiezan a través de todo lo que te vengo contando, porque cuando en la revolución industrial donde hablábamos, surge, por ejemplo, la burguesía que tenía los medios de producción, y surge una clase nueva que era el proletariado, que eran los que vendían su fuerza de trabajo a los dueños de los medios de producción. Entonces, todo esto que te explicaba de las extenuantes horas de trabajo y todos estos problemas van a desencadenar disgustos y protestas más adelante. El 1 de mayo, estamos hablando de allá del 86, ¿verdad? 1886, se da una protesta en Chicago. Pasa 1, 2, 3, 4, 5 de mayo, es una semana, 12,000 fábricas, estamos hablando de unos, la historia narra de unos 350,000 personas, otros dicen 35,000 personas, pero que se van a una marcha multitudinaria. De esta marcha van llegando, hay muertos, ¿verdad? Obviamente por toda la convulsión y toda la efervescencia del momento. Y cuando llegan a la empresa McCormick,
lo narra la historia, también hay otros fallecidos porque tratan de detener en ese momento la manifestación. Luego después son apresados 8 personas que son después colgados. Y a estos se les conoce como los mártires de Chicago. Sí, obviamente se van ganando ¿cómo te digo? Se van ganando derechos, ¿verdad? No, o quizás está mal empleado ganar derechos, pero van obteniendo algunos beneficios, pero sí hay pérdidas humanas. Y por esa razón entonces, es que es una conmemoración y no una celebración. Correcto, porque hubo muertes, ¿verdad? Entonces esa conmoción fue total, fue muy amplia, y por eso a raíz de ese evento se habla ahora del 1 de mayo como el Día del Trabajo. ¿Y es el Día del Trabajo o el Día del Trabajador? También ahí surge esa dualidad de conceptos. Correcto, ¿verdad? Cuando hablas del trabajador es la persona la que realiza la actividad laboral. Entonces hablamos del Día del Trabajador, del Día del Trabajo, indistintamente. Okay. Y en El Salvador, cuando regresamos a todas esas luchas, a los sindicatos, el surgimiento, mencionaba usted allá por 1930 se da una represión, pero ¿cómo es la historia de los sindicatos aquí en nuestro país? Fíjate que, por ejemplo, en el gobierno para la década de los 20, en 1920, que se empieza a formar, por ejemplo, la Liga Roja en El Salvador, y posteriormente en el gobierno de Pío Romero Bosque también, que tienen mayor confluencia, ¿verdad? Va a tener esa represión que te decía en 1932, porque eran perseguidas todas las personas que estaban reunidos en sindicatos, eran perseguidos todas estas personas que de alguna u otra manera estaban en contra del régimen de ese momento. Entonces, esta situación no es nueva, se ha venido dando por años, ¿verdad? Es una situación. Ahora, ¿qué derechos se han obtenido? ¿Cuáles son? Por ejemplo, que las mujeres embarazadas tengan su tiempo para cuidar a sus bebés, ¿verdad? Y que cierto tiempo del embarazo se vayan a casa a descansar y poder cuidar de sus hijos. Anteriormente no había eso. Las 8 horas laborales, vacaciones, un salario digno, un salario justo, ¿verdad? Y esto que todavía se sigue negociando también, ¿verdad? En algunas oportunidades cuando hablamos de salario mínimo. El salario mínimo todavía cumple el objetivo de satisfacer una canasta básica. ¿Qué otro derecho? Bueno, los ambientes laborales, ¿verdad? Los ambientes laborales que también son sumamente necesarios. Y estos derechos también conllevan deberes, pero si es así, ¿en qué instrumento jurídico o si hay alguna ley que se puede revisar, velar y buscar y ampararse bajo esto? ¿O cómo se da la regulación del trabajo aquí en nuestro Por ejemplo, país? en la Constitución de la República, en el artículo 47, que está regulado, ¿verdad?, la acción de los sindicatos. Y está regulada, habla del trabajo en sí, hasta el artículo 52. Entonces, todo esto habla del trabajo. Luego esto le da origen a un código de trabajo. Y el código de trabajo te habla, bueno, hasta de los miembros que vas a perder, si pierdes un dedo pulgar de la mano izquierda, de la mano derecha, si se pierde un brazo, si se pierde una mano. Todo esto tiene, por ejemplo, una cantidad de dinero de indemnización. La indemnización por despido, cuando si es por causa justificada o injustificada se va a despedir al trabajador, en fin, una serie de circunstancias que describe el código que también van en beneficio de los trabajadores. Y otra cosa que también establece el derecho a la sindicalización y a la huelga. Los patronos tienen derecho al paro y los trabajadores tienen derecho a la huelga. También está establecido en el Código de Trabajo. Ese es un instrumento que debemos leer y debemos estar pendientes porque en algún momento va a llegar nuestra oportunidad de trabajar y debemos estar conocedores de nuestros derechos, pero también conocedores de los deberes que ahí se contienen. Una conclusión, Alba, para todos nuestros amigos que están tomando nota de 8º grado. Bueno, que todos los beneficios que ahora conocemos, que tenemos como trabajadores, han sido también a través de la historia pérdidas de personas, de vidas, por la lucha que se ha hecho para poder obtenerlos. Que hay instrumentos jurídicos que garantizan también el trabajo. Y que así como también hay derechos, también hay deberes de los trabajadores de respetar el contrato de trabajo, de llegar, no llegar utilizado, ¿verdad?,
al trabajo, en fin, una serie de circunstancias que como personas tenemos deberes y también tenemos derechos. Alba Calderón, un gusto siempre compartir con usted y que nos transmita esa experiencia que usted tiene en la rama